músicos, los que vienen al piso con sus instrumentos, la magia de la guitarra, ese sonido, esa madera que fue convertida por el hombre en un instrumento y que según la lógica de Yupanqui, que era de un ecologismo muy vinculado no a los movimientos ecológicos contemporáneos, sino al pensamiento de los pueblos originarios, si había sido árbol que había albergado pájaros que habían hecho nidos donde cantaban los pichones, la música está ya dentro de la guitarra. Los sonidos de la guitarra conservan la magia de la vida anterior de la guitarra. Hay quien puede pensar es un modo poético de ver las cosas. No hay canto de pájaro en el sonido de la guitarra. Bueno, habría que pensarlo. Y sobre esto muchos músicos han pensado y han tocado y han visto lo que pasa. Que no es lo mismo una guitarra industrial fabricada en serie en Japón que una guitarra con un árbol que una persona conoció y que un luthier transformó en ese instrumento. Y eso que parece un modo mágico de pensar, en realidad tenía que ver con la filosofía originaria de este continente. El señor Roberto Chavero, descendiente de inmigrantes vascos, se puso Atahualpa Yupanqui como uno de los últimos líderes del imperio incaico, porque quería pensar en sintonía con su abuelo, descendiente de los pueblos originarios, que ejercía una forma de pensamiento que a alguien le puede parecer mágico, pero que tal vez estaba relacionada con otro modo de sentir y de pensar, de relacionarse con la naturaleza, por ejemplo, de entender que en los rituales de la naturaleza, la Pachamama, la Madre Tierra, en el agua, en el sol, en la luna, en la lluvia, en el viento, en las tormentas, en el eco, había algo más que un mensaje que no escuchamos, sino un contenido a descifrar. Entonces Atahualpa Yupanqui para muchos de nosotros se convirtió en un genio, en un profeta, en alguien que aplicó el código del buen vivir de los pueblos originarios, hoy parte de las constituciones de países como Bolivia y Ecuador, transformándolo no solo en una filosofía de vida compleja y muy vinculada a movimientos filosóficos del siglo XX, entre ellos el existencialismo, sino también un cuidado por las formas, por los tonos que sobresalen la historia. Si una persona grita y habla muy rápido, decía Atahualpa Yupanqui, ¿no está ocultando cosas? ¿No tendría que hablar más lento y transmitir su mensaje de una manera más apacible para que todos tengamos acceso? ¿Por qué gritan tanto las personas en las ciudades? ¿Para tapar el ruido de los colectivos, de los ómnibus, de las sirenas? ¿Y por qué habla tan bajito un colla? Se preguntaba Atahualpa Yupanqui. ¿Será porque tiene temor de interrumpir el valor del silencio? Entonces, si vas a proferir cosas, ¿no deberían ser superiores al silencio? Y si vas a tocar la guitarra, ¿no deberías saber que anida pájaros en su sonido? Y entonces nos deja pensando. Atahualpa Yupanqui decía eso sentado en su casa en el Cerro Colorado. Hoy que las políticas de desmonte están acabando con una parte de la naturaleza en la zona, del legado de la naturaleza, tendríamos que pensar que cada vez que talan monte están matando las guitarras del futuro. Liliana Herrero interpretando a Atahualpa Yupanqui. Ustedes saben que en 1949, cuando debutó en el Olympia de París, con Edith Piaf presentándolo al público, completamente fascinado el público parisino por este hombre de un país casi desconocido en el sur de América, del que se sabía sobre el tango, pero no sobre su música de raíz folclórica. Cuando Atahualpa cantó temas como Guitarra, dímelo tú, y su letra fue traducida al teatro repleto de gente, Edith Piaf estaba en su apogeo, fue ella la que convocó al espectáculo y se puso de soporte, no de número principal, le dio el número principal a Yupanqui. Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, dos filósofos capitales de la Francia de todos los tiempos y de la primera mitad del siglo XX y del siglo XX, se dieron cuenta de que las letras de Yupanqui, el nivel filosófico que incluían, ¿por qué la noche es tan larga?
Guitarra, dímelo tú, los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Tenían una profundidad inédita en la historia de la música popular del mundo. Se trataba de alguien con un sistema filosófico propio que decía las cosas con la belleza de los poetas, pero pensaba en voz alta así. No decía utopía. Decía la búsqueda de un rayo de luz. No decía los errores y las complejidades. Decía, es mi destino, piedra y camino. Y por eso, en la música popular en habla hispana, desde Silvio Rodríguez a Joan Manuel Serrat, desde Luis Eduardo Aute a Charly García, desde Pablo Milanés a Joaquín Sabina, desde Paco Ibáñez a Piero, la sombra de Yupanqui entre los autores de músicas y letras que iluminaron los destinos del hombre, tiene un piné fuera de escala. Es el padre de la música de raíz folclórica. Eso decía Violeta Parra, que sería la madre. Yupanqui inventó todo esto que hemos disfrutado a lo largo de décadas y décadas de cancionero popular latinoamericano. Basta escuchar El Arriero para darse cuenta del nivel de elevación al que llegó Yupanqui, el modo en que esa elevación de Yupanqui levantó para siempre la escala de lo que le debemos pedir al arte popular en el mundo. ¿Por qué la noche es tan larga, guitarra? Dímelo tú. Parece muy sencillo, tiene extrema complejidad. Yupanqui pensaba que hay un destino para aquel que se mete en el terreno del canto. Cuando decimos canto podríamos decir muchas cosas. No es solo cantar, no es solo crear. Es como los gallos que sonaban mientras él daba la entrevista en Cerro Colorado hace un ratito. Es aquel que interrumpe el silencio porque tiene algo que decir, una cosa que cantar, un amanecer que preludiar. Pero no es la soberbia del individuo, no es el ego de cada uno el que decide quién representará a los que no tienen voz. Yupanqui, que repetía los apotegmas de los pensamientos originarios en el sentido de que había una Pachamama, pensaba que es la tierra la que elige a los suyos y que ese es el destino del que canta. Nada resulta superior al destino del canto. Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz, se alimentan de su propia pasión, renacen cada día para ser. Sí, la tierra señala a sus elegidos. El alma de la tierra, como una sombra, sigue a los seres indicados para traducirla en la esperanza, en la pena, en la soledad. Si tú eres el elegido, si has sentido el reclamo de la tierra, si comprendes su sombra, te espera una tremenda responsabilidad. Puede perseguirte la adversidad, aquejarte el mal físico, empobrecerte el medio, desconocerte el mundo. Pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil. Nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es solo tuya, es de la tierra que te ha señalado, y te ha señalado para tu sacrificio, no para tu vanidad. La luz que alumbra el corazón del artista es una lámpara milagrosa que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino, la soledad, el miedo, el amor y la muerte.
Si tú no crees en tu pueblo, si no amas, ni esperas, ni sufres, ni gozas con tu pueblo, no alcanzarás a traducirlo nunca. ¿Escribirás acaso tu drama de hombre huraño, solo sin soledad? Cantarás tu extravío lejos de la grey, pero tu grito será un grito solamente tuyo, que nadie podrá ya entender. Sí, la tierra señala a sus elegidos, y al llegar el final tendrán su premio. Nadie los nombrará, serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto. Elegimos un solo tópico de Atahualpa Yupanqui para homenajearlo hoy. Ese tópico es la guitarra. Entre los guitarristas zurdos del mundo, Yupanqui ocupa un lugar privilegiadísimo. La voz de todos los pájaros. ¿Y esto qué es? Uno de los poemas de Yupanqui sobre la relación de la guitarra y el árbol, musicalizado por León Gieco. Para adornar tu garganta, del cielo bajo una estrella, todas las cosas del monte de... Podríamos dedicarnos al rock argentino y Atahualpa Yupanqui con toda certeza, al sonido eléctrico y Atahualpa Yupanqui, que era más acústico que un bombo. Y siempre encontraríamos una riqueza, pero vamos a escuchar al propio León hablando sobre Atahualpa. Yo conozco a Atahualpa Yupanqui desde que soy chiquito, ¿no? Desde que tengo 7 u 8 años, cuando me compré mi primera guitarra y empecé a cantar folclore. Las canciones de Atahualpa Yupanqui, en realidad, en esa época yo no las cantaba porque eran canciones que eran muy difíciles de cantar, muy difíciles de comprender para un chico de 7 u 8 años, ¿verdad? Pero siempre tuve conciencia de quién era Atahualpa Yupanqui, ¿no? Y que las letras eran letras que en ese momento no sabía definirlas, pero con el tiempo me di cuenta que eran contestatarias. Aunque hay mucho paisaje también en Atahualpa, porque él combina lo social con la belleza del clima, la belleza de los bosques, de los árboles, de los ríos, de las montañas, de los caballos, ¿no? Es como un poeta completo, digamos, ¿no? Entonces yo me daba cuenta que en el folclore, en la música folclórica, Atahualpa Yupanqui era como el hacedor de ese tipo de poesía, esa poesía complicada, social, completa. Siempre fue como un personaje inalcanzable, en todos los sentidos. En el sentido musical y en el sentido poético, era como que ya lo había dicho todo, ¿no? ¿Para qué vamos a componer si ya lo dijo esta persona? Era inalcanzable Atahualpa Yupanqui, dice León Gieco. ¿Para qué vamos a componer nosotros si ya lo dijo todo él? Atahualpa se fue de este mundo el 23 de mayo de 1992. Luis Alberto Spinetta, cantando el tema de Yupanqui y León Gieco. Pero con un detalle, solo con su guitarra eléctrica y una caja de ritmos. Te puso alegrías, la noche te dio tristeza, para adornar tu garganta, del cielo bajo una estrella, todas las cosas del monte, de los llanos y las sierras, andan caminos sonoros por las huellas de tus cuerdas. Como Atahualpa era dueño de un humor cáustico, muy cáustico y muy enemigo de los que creían que el futuro era la electricidad, el progreso, las redes sociales. Los estilos de las pampas, las vidas. Siempre nos preguntamos qué hubiera pensado él de estas versiones, qué hubiera pensado de los chicos cantando y saltando durante la versión de Divididos del Arriero. La soledad de las piedras. Y la respuesta podría ser pensar que era la antigua pero no reaccionaria.
Era un hombre criado en los modales de un tiempo que pasó, pero para nada un enemigo ni de los jóvenes, ni de los cambios, ni del futuro. La primavera de un sueño o el invierno de una pena. Y quise no entendemos que también practicaba en público el humor, que es sinónimo de inteligencia. Nos quedamos solamente con la anécdota y no con lo profundo. Lo profundo es esto. El camino que nos trae y el camino que nos lleva nos llena el alma de cosas. Pensar los caminos, la vida, los árboles, los pájaros, la naturaleza, como una aliada y no como una enemiga. En eso ha convertido el hombre el mundo que habita. La alegría con la pena, ellas no gritan sus cantos, las canciones las conversan y un rumor de noche azul. ¿Perciben la emoción en la garganta de Spinetta al cantar estos versos? Es como quien entra a un templo y se deslumbra con un cuadro de Caravaggio. Esa luz, esos rostros. Linda cruz para mi tumba, con mi guitarra y mi quena. Lindo responso el silbido del paisano que se aleja. Guitarra de mi cariño, no hay nada que no comprendas. Eres el alma sonora que nos afirma en la tierra. Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencia. La primavera de un sueño o el invierno de una pena. Eres el alma sonora que nos afirma en la tierra. La guitarra como el alma sonora que nos permite pertenecer a la tierra, no pequeñas cosas, sino enormes y grandes cosas. Alguna vez invitado al programa de Juan Alberto Badía, al musical de los fines de semana, cuando el conductor le preguntó ¿qué tiene de nuevo para cantar Donata? Donata lo miró y dijo: de nuevo nada, Juan Alberto, puras cosas viejas. En el amor por las cosas viejas, por aquellas que el progreso parece haber vencido y nunca venció, estaba uno de los secretos de Yupanqui. En plena era del primer menemismo, cuando el grupo Divididos grabó con Gustavo Santaolalla un disco al que titularía La Era de la Boludez, el productor recomendó, después de escucharlos en una zapada, hacer una versión bien eléctrica del clásico El Arriero. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos. Yupanqui describe un paisaje mágico. El arriero va. En las arenas bailan los remolinos y el arriero va. Bandera de niebla supongo al viento. Electrificando ese tema. El grupo Divididos logró un altísimo impacto. Rodrigo Lamardo combinó ambas versiones. Yupanqui tenía la humildad o la astucia de decir que él no había inventado nada. Y un día con un amigo en Tucumán, sentados abajo de un árbol, vieron pasar un arriero y que le preguntaron: joven, ¿mucho trabajo? Y que el joven contestó: no, mucho trabajo no, las vacas son ajenas, los míos son las penas. Ricardo Mollo dice que nunca le interesaron ni los autos ni las motos, que siempre le interesaron las guitarras.
En los remolinos de la vida nos quedan siempre estas certezas. Siempre las penas son de nosotros, siempre las vaquitas son ajenas. Mi tata era sabio. La sangre tiene La tarde de la radio